El problema de esta clase gira en torno al surgimiento del Estado en América. Para ello entonces vamos a recorrer distintas hipótesis, distintas teorías sobre la sociedad primitiva y el desarrollo de las mismas hacia la aparición de los estados que parten desde el siglo XIX. En realidad podríamos empezar hablando incluso de antes, de la idea de civilización y barbarie, donde podríamos remontarnos al Imperio Romano mismo, ¿no? Los bárbaros son los pueblos germanos, tribus que invaden, y los civilizados son los propios romanos, con sus leyes, sus instituciones y todo lo que caracteriza a el propio imperio. Para el siglo XIX tenemos la aparición del libro La sociedad primitiva, en 1877, del antropólogo Lewis Morgan. Estamos hablando de uno de los padres de la antropología moderna. Morgan plantea la existencia de tres estadios. El primero, el salvajismo, en la cual se encuentran las sociedades que se dedican a la recolección, la caza y la pesca. Por el otro lado, la barbarie, sociedades donde aparece la domesticación de animales y plantas, la agricultura, el sedentarismo. Y por último, la civilización, en la cual se encuentran sociedades que poseen escritura, un alfabeto fonético, desde ahí hasta el presente. Luego vendrá la teoría que va a desarrollar Gordon Childe a partir de su libro Los orígenes de la civilización, de 1936. Childe posee influencias marxistas. Esto va a implicar que de esta idea de un desarrollo lineal, evolutivo, que se veía claramente en Morgan como figura esencial dentro de la línea evolucionista dentro de la antropología, vamos a ver la aparición del concepto de revolución, propio de la idea marxista, y aquí va a entrar en juego la cuestión de las fuerzas productivas, de una evolución cultural a partir del trabajo y la transformación de la naturaleza por parte del hombre. Y vamos a ver en juego los conceptos de neolítico, paleolítico, la edad del bronce, incluso la edad del hierro como una etapa posterior. En Child también se juegan las ideas de escalas de tiempo, donde el paleolítico es una etapa donde el tiempo transcurre mucho más lentamente debido a la lentitud de los avances tecnológicos en el desarrollo de la humanidad, y de allí en adelante una aceleración del tiempo histórico donde los cambios van siendo cada vez más rápidos hasta llegar a la era industrial o, como podríamos decir hoy, dentro de esta misma idea, a la informática que avanza a pasos agigantados. El aporte de Chile en este libro implicará que el desarrollo del Paleolítico y esa transformación lenta, progresiva, pero sistemática de la naturaleza a través del trabajo del hombre y del desarrollo de las fuerzas productivas nos llevará a un proceso que se conoce como revolución neolítica. Es una revolución porque transforma radicalmente las formas de vida en la humanidad. Pero al mismo tiempo se tratará de un proceso de cambio muy lento y progresivo que va a dar como consecuencia estas nuevas formas de vida. El desarrollo de las sociedades del Neolítico llevará finalmente entonces a la revolución urbana, donde los cambios que se van a dar en las fuerzas productivas llevarán al proceso de surgimiento de los primeros estados con la aparición de las ciudades, paso de aldeas a ciudades de ya un tamaño mucho mayor, con más de 5.000 habitantes y demás. Esto, si bien presenta cambios significativos respecto de lo que plantea Morgan en su propia teoría, va a mantener el mismo esquema de salvajismo, civilización y barbarie, interrumpido o transformado por la revolución neolítica y la revolución urbana. Para la década del 60 aparece el Manservice y plantea una hipótesis que se conoce actualmente como neoevolucionismo. Dentro de esta, la idea era el desarrollo de las bandas en primer lugar, luego la llegada de las tribus a partir de ese mismo desarrollo,
la continuación de estas en las sociedades de jefatura o señoríos y por último el Estado. En ella el planteo es un crecimiento en donde se va a ir desarrollando por acumulación cuantitativamente lo que son las características previamente ya establecidas hasta poder alcanzar un estadio superior por el mismo desarrollo y por el crecimiento de estas prácticas y de estas formas de organización. Para la década del 70, Marcos Moctezuma va a estar aplicando el esquema de Child y va a estar viendo en Mesoamérica tres etapas. Una etapa de cazadores-recolectores, que va a coincidir con la primera etapa de Gordon Child, una etapa de sociedades agrícolas recolectoras y por último, una etapa de sociedades agrícolas militaristas estatales que coinciden con la etapa de la revolución urbana de Gordon Child. De esta manera establece un esquema en el cual va a ubicar a las sociedades que hasta ese momento la historiografía había descrito a partir del concepto de Mesoamérica. Sin embargo, entre la década del 60 y 70, Pierre Clastres va a tomar una nueva postura y va a marcar las críticas profundamente a lo que él denomina evolucionismo o neoevolucionismo, ya sea dentro del marxismo o de las corrientes liberales más tradicionales. Para eso va a plantear un esquema donde verá a las sociedades no estatales como sociedades contra el Estado. Serán definidas como sociedades de la abundancia, siguiendo a Marshall Salins. Verán una lógica de guerra contra el Estado y nos permitirá pensar a la sociedad tribal o la sociedad de jefatura como una totalidad una. Esto quiere decir que es una sociedad indivisa, que cada grupo, cada sociedad, cada comunidad tendrá una dinámica en donde impedirá la aparición de la división de clases y el monopolio de la violencia. Esto mismo implica una definición de Estado. Estado como monopolio de la violencia, Estado como división en clases, Estado como estratificación social, como tributo. Tomar ese posicionamiento, ver de esa forma al Estado, lo lleva a Pierre Clastres a posicionarse desde la crítica al Estado, desde un lugar en donde el Estado no es visto como el último eslabón de la cadena evolutiva, sino simple y sencillamente como un mecanismo de dominación que es legitimado a partir de los discursos históricos evolucionistas. Por último, en este esquema vamos a llegar al planteo de Campaño. Campaño va a plantear algunas ideas centrales que permitirán desarrollar luego distintas hipótesis de surgimiento del Estado en distintos casos dentro no solo del mundo americano, sino de las sociedades antiguas del cercano Oriente Antiguo, ya sea Egipto, Mesopotamia, la China o India. En este punto va a retomar Clastres claramente, es el pie desde el cual él parte para elaborar su teoría y va a mencionar, en primer lugar, la crítica al evolucionismo, va a tomar el parentesco como articulador social, va a plantear que lo que Child denominó las características de la revolución urbana, la mayoría de ellas son simplemente condiciones necesarias, pero que éstas no alcanzan para definir una situación de Estado. Para que haya Estado debe verse la ruptura de esa indivisión social. Y esto puede estar dado a partir de hipótesis consensuales o hipótesis por mecanismos de violencia. Campaño ve el Estado definido, al igual que lo veíamos con Clastres, como monopolio de la violencia. Entonces, para ello definirá que si un grupo o una sociedad tribal, una sociedad de jefatura, tiene mecanismos que impiden la aparición del Estado, como lo veíamos con Clastres, esto se dará en los espacios intersticiales, o sea, entre
dos comunidades distintas donde una podrá someter a la otra y a partir de eso generar una dominación permanente, a diferencia de lo que era la dinámica de la guerra en la sociedad no estatal, en donde simplemente lo que se establecía era una lógica de guerra por saqueos o una guerra que no conducía a una dominación permanente. Esto es, entonces, esta dinámica de guerra con establecimiento de dominación, con monopolio de la violencia, a partir de competencia por bienes de prestigio entre sociedades de jefatura, ahí sí puede llegar a conducirnos a una situación de Estado, pero con una hipótesis que no va a seguir los mecanismos de las teorías evolucionistas.